participan en la elaboración por vía de representación de las normas jurídicas y que padecen por vía de aplicación también las consecuencias de determinadas normas jurídicas. Algunos de ustedes seguramente, en fin, me conocerán por mi condición de magistrado del Tribunal Supremo, ahora abogado en ejercicio en la IFA Abogados, y pensarán, dice, bueno, pues este señor, pues que quizá a lo mejor de eso que llaman el dolo, y esas cosas sabrá mucho, pero en este mundo de la energía, quizá, pues, y lo confieso directamente, me he acercado a él con la curiosidad que me persigue casi desde mi juventud, y ya es muy lejana, por considerar que el derecho no es un coto cerrado, el derecho es un conjunto de principios, son unas normas culturales, eso lo sabían muy bien los alemanes, que la sociedad las va convirtiendo en normas jurídicas que regulan la convivencia y que regulan el funcionamiento ordenado de una sociedad. Y en este caso ya, o en este mundo en que vivimos, el ordenamiento integrado de comunidades internacionales, como puede ser la Unión Europea, o incluso más globalizadas. Creo que, y tomando un poco las expresiones que ha empleado Jaume Margarit, y haciéndome tributario de mi condición hasta hace poco de penalista, que el veredicto debería ser: las renovables no son culpables. Y este veredicto lo podría pronunciar, creo que lo debe pronunciar, un tribunal de técnicos y de expertos, y sobre todo lo pronunciaría sin ninguna duda un jurado de ciudadanos a los que se le presentase todo este panorama que hemos escuchado hace unos minutos. Las renovables no son las culpables. Al contrario, pienso sinceramente que las renovables son la esperanza y la salvación del futuro. Y no es una apreciación personal, sino que es algo que está reforzado por un consenso internacional de diversos organismos. Las renovables se mueven en un mundo que tiene una condición positiva que no reúne otros sectores en este momento. Cuando alguien escucha hablar de ellas, se encuentra con expresiones como energía inteligente, energía limpia, energía renovable, energía sostenible. Pues bien, señores, si un sector es inteligente, limpio, renovable y sostenible, ¿cómo puede pensar un poder político que no es interesante potenciarlo al máximo, no solamente legislativamente, sino blindándolo incluso ante los tribunales sobre cualquier decisión más o menos errática o cambiante que cree una cierta inseguridad jurídica? Comentaba yo el otro día, bueno, muchos de ustedes a lo mejor tienen la misión de leer todos los días el Boletín Oficial del Estado. Siento que hay lecturas más atractivas, pero me imagino su angustia y su emoción diciendo ¿qué aparecerá hoy en el Boletín Oficial sobre las renovables? Porque esto es un sinvivir, es una especie de mundo, como decía mi maestro García Enterría, de leyes desbocadas que se van atropellando unas a otras, y llega un momento en que prácticamente no sabe uno en qué mundo vive. Y que por tanto, bueno, pues el derecho en un momento determinado algo tendrá que decir para poner un poco de orden en todo esto. Pero claro, el derecho, repito una vez más, es la elaboración, el producto de un consenso que en este momento, y por no extendernos demasiado a otros mundos, vamos a centrarnos en el mundo en el que estamos inmersos, que es la Unión Europea, y podemos acudir no solamente a las normas nacionales, sino también a las normas europeas. Por una serie de circunstancias que no les voy a contar ahora en este momento, yo tuve la oportunidad, en mi estancia en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, de organizar los primeros cursos de formación sobre derecho comunitario de los fiscales y de los jueces. Y entonces comenzamos a comprender que nuestro panorama jurídico, que se había ensanchado considerablemente, hay que reconocerlo,
con el título preliminar del Código Civil, cuando introduce los principios generales de derecho, por primera vez en el año 74 en España, es que ese mundo ya existía en Europa. Y en ese mundo, afortunadamente, nos íbamos a integrar, y sobre todo el ordenamiento constitucional europeo, de los países más afines a nosotros, ya había recogido ese mundo de los principios, y que ese mundo de los principios no solamente es una proclamación abstracta, sino que tenían una proyección concreta, pero muy concreta, sobre las resoluciones de los tribunales de justicia. Y ya no solamente en el ámbito contencioso administrativo, también en el ámbito civil. Piensen ustedes toda la normativa sobre los derechos de los consumidores que se está aplicando en temas como las preferentes, por ejemplo, por la Fiscalía de Galicia, etcétera, etcétera, ante los tribunales, y con expectativas fundadas de que los tribunales apliquen preferentemente los principios a la normativa específica que esté en contradicción con los principios. Por supuesto, no aquella que de alguna manera pueda encajar o pueda interpretarse con arreglo a los principios. ¿Y juegan ustedes en un campo abonado dentro del panorama europeo? Pues creo que basta con una breve referencia a una actuación de la Comisión Europea. Como saben ustedes, la Comisión Europea es el gobierno de Europa, en la que podrían estar los comisarios, podrían ser los ministros de los diversos ramos, y la Comisión Europea, sin confrontaciones entre el comisario de Industria, el comisario de Hacienda y el comisario de Economía, y con la unión de otros muchos comisarios, unánimemente han dirigido una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo. Por cierto, atención al Parlamento Europeo, porque cada vez está adquiriendo un papel mucho más relevante en la ordenación jurídica que afecta a todos los países que componemos la Unión Europea. Y esta comunicación, que es de 31 de enero de 2011, es la que se refiere a la política que debía seguirse sobre energías renovables para conseguir lo que yo llamo el famoso y casi mítico objetivo 2020. Esperemos que efectivamente lo alcanzamos. Y efectivamente en la Unión Europea pues se pone de relieve algunas cosas que están de actualidad y que más o menos se han dicho. Por ejemplo, tiene un capítulo dedicado a subsanar el déficit de inversiones, y dice que una financiación de las energías renovables mejor y más integrada es uno de los objetivos a conseguir. Señala que hay un amplio margen de intervención para racionalizar los complicados procedimientos de autorización y planificación y eliminar las barreras no económicas y el crecimiento sobre todo de las energías renovables. Y después, y esto es muy interesante, los instrumentos de financiación incluyen subvenciones, préstamos y garantías sobre préstamos, fondos de inversión, tarifas reguladas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que ha elaborado el gobierno de Europa. Por tanto, es un objetivo que es necesario potenciar y que de momento, mientras no bascule o no cambie de opinión la Comisión, va a seguir siendo una política, un horizonte a cumplir. Entrando ya en una materia que después trataré de profundizar más, dice que quizá lo más importante es que se adopten instrumentos que sean predecibles y transparentes y evitar los vaivenes bruscos en la financiación, que denominan stop and go, o exigencias políticas de impedir que se modifique con carácter retroactivo las condiciones de apoyo. Lo dice también la Comisión Europea en su comunicado. No estamos solos, no es una improvisación sobre la marcha o una respuesta más o menos airada. Pero como vimos en un país en el que las declaraciones públicas pues tienden a evadirse de los problemas y decir que sí, que efectivamente, vamos, estoy seguro que ningún político de ningún signo se opondría
a decir que las energías no son limpias ni renovables, pero diría, hombre, sí, entiendo el problema, tenemos un gravísimo problema, como se ha puesto de relieve con las cifras espeluznantes de déficit, pero nuestra prioridad es salir de la crisis y crear empleo. Bien, pues léase usted la comunicación de la Comisión Europea y es suficiente con no pasar del primer párrafo cuando podemos leer que la industria europea de las energías renovables que lidera el desarrollo tecnológico mundial da empleo a 1,5 millones de personas y podría emplear a otros 3 millones más de aquí a 2020. Repito, no soy experto, es la opinión de la Comisión Europea, no parece que sea una improvisación de una gente frívola, y creo que entonces el argumento de que lo prioritario es el paro, dice, sí señor, se refuerza, siga usted las consignas de la Comisión Europea de la comunicación y verá usted cómo va por el buen camino. Por tanto, en ese aspecto, pues creo que el sector juega con ventaja, juega en el primer nivel, empleando términos futbolísticos, en la Champions League de las energías. Y si alguna vez, porque el sector es complejo, como se ha visto, y de muy diversas fuentes, hay lo que en los juristas llamamos el conflicto de intereses. Está claro que los intereses prioritarios deben emerger sobre los intereses no prioritarios. Eso lo sabe cualquier juez recién iniciado en su carrera profesional. Y no le costará ningún trabajo, o no nos costará ningún trabajo, convencer a ese juez con argumentos contundentes que si el sector eléctrico tiene que sufrir algo en su reestructuración, nunca podrá sufrir a costa de las energías renovables. Deberá sufrir a costa de otras energías que llevan ya mucho tiempo además y que no son prioritarias, y sobre todo, claro, no hablemos ya de lo que en expresión de la cual llama energías carbonizables. Entonces ya entramos en un terreno en el que, por supuesto, la partida está totalmente ganada. Y disponemos de dos marcos jurídicos, como decía al principio: el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, al que llegamos tarde como en muchas otras instituciones internacionales, y el ordenamiento jurídico interno. Pero con una advertencia previa, que esto les tengo que reconocer que por una serie de razones que no son del caso, no ha calado suficientemente todavía al día de hoy en lo que sería la mentalidad o la formación jurídica de los 5.000 y pico jueces y juezas españolas. Y en esto tengo que serles sincero, no crean ustedes que ustedes van a llegar a la puerta de un juzgado con el seguimiento de una directiva europea y van a ser recibidos con ovaciones, porque seguramente no será así en muchos casos. Quiero decir satisfactoriamente que se empieza a notar ya un movimiento de reacción ante determinadas situaciones que incluso han salido en los periódicos. La última, por ejemplo, una juez de Tarragona, es una decisión, bueno, pues se podría comentar, que ha tirado de la Carta Social Europea para anular una parte de la reforma laboral española. Luego quiere decir esto que ya hay sensibilidad jurídica, y algo que decíamos en esos cursos iniciáticos de introducción al derecho europeo, que el juez español es un juez comunitario. Es lo mismo que un juez francés, que un juez de Luxemburgo o que un juez de Alemania. Y tiene la obligación, pero no ya porque esté convencido de que sea un europeísta o no un europeísta, sino porque se lo impone el artículo 10 y el artículo 96 de la Constitución española, que da entrada a los tratados internacionales, lo impone la adhesión de España a las entonces comunidades económicas, hoy Unión Europea, y que además, si a través de la fórmula del artículo 96 ha adquirido carta de naturaleza por su ratificación y publicación en el Boletín del Estado, es una ley tan nacional
como la que pueda aparecer en el Boletín Oficial del Estado de hoy, regulando, por ejemplo, la producción láctea en Cantabria. Exactamente igual. ¿Quiere aplicarla? No quiere aplicarla. ¿La considera apropiada y ajustable? Esto ya es un problema que, claro, por supuesto, como ustedes saben, en los tribunales se debate. Y no va uno siempre con la razón por delante. Hay que establecer un debate dialéctico y tratar de convencer al juez de que efectivamente los argumentos que uno tiene son más sólidos, más consistentes, y al juez no le quedará más remedio, a lo mejor los acepta o no, pero tendrá que argumentar por qué no le parecen satisfactorios estos argumentos. Pues bien, cuando nosotros llegamos al Tribunal de Luxemburgo, y yo físicamente llego en el año 1990, nos encontramos pues, con la grata sorpresa de que el Tribunal de Luxemburgo ya había construido una serie de principios fundamentales que consideraban como una norma aplicable a la mayoría de los conflictos que por razón de su propio estatuto o por la vía mucho más ocasional de la cuestión prejudicial planteada por los jueces nacionales, había llegado ya a la construcción de una serie de principios generales que eran aplicables sin discusión y sin vaivenes. No ha habido, así como les confieso que en el Tribunal de Estrasburgo, por una razón puramente de aglomeración, un Consejo de Europa de 20 y tantos miembros pasa a 50 y tantos y, como es lógico, se produce una conmoción en los jueces. Pero en el Tribunal de Luxemburgo, a pesar de la extensión de la Unión Europea, hay mucha más coherencia y hay mucha más uniformidad y persistencia en la construcción de la jurisprudencia. Y, por ejemplo, decías tú en tu intervención que hay un déficit democrático. Pues sí, señor, ya lo había dicho el Tribunal Europeo en la sentencia de 23 de octubre de 1974, en el caso Transocean Marine Plaint, porque había acusado de que los interesados en cualquier acto o decisión que afecte al sector, fundamentalmente al principio las resoluciones eran sobre el sector agrícola, después se van ampliando, pero fundamentalmente el caballo de batalla inicial fue todo lo relativo al sector agrícola. Repito, todo interesado tiene derecho a ser oído por la Administración antes de que ésta dicte un acto que pueda afectarle. Principio este que es desconocido por algunos derechos de los Estados miembros. Y se lo recuerda una sentencia del tribunal, o sea, no un señor, un espontáneo, sino una sentencia, repito, la 23 de octubre del 74 de la Transocean Marine Plaint. Luego seguimos jugando en terreno favorable. Y, bueno, a partir de ahí se construye, a través sobre todo de un jurista portugués, que aunque la doctrina, su origen es alemán, pero la que lo construye le da una forma, digamos, la tecnología alemana al gusto latino. Es un jurista portugués, Moitillo de Almeida, que le da cuerpo y solidez a la famosa doctrina de la confianza legítima, que tanto se ha manejado y que seguramente pues no se ha manejado en sus debidos términos, porque la confianza legítima es un principio, digamos, subordinado al principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica está en todos los textos constitucionales y no tienen ustedes más que leer el artículo 9.3 de nuestra Constitución para saber que es un principio que obliga a todos los poderes públicos, porque hay mucha gente que cree que solo obliga a los tribunales, no, a todos los poderes públicos. Y ojalá los tribunales no tuviésemos que intervenir y que fueran los poderes públicos los que asumieran esa responsabilidad y evitasen los conflictos. Pero, y esto tienen que saberlo también, que vivimos en un país en que estadísticamente las reclamaciones, no puedo con esto desanimarnos ni tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero es una realidad que tienen que conocer. Yo quiero ser sincero. Así como en Francia las reclamaciones
frente a la administración rectifica en un 50%, en España no me atrevería a decir que no rectifican en 100%, pero bueno, las cifras son bastante preocupantes, el grado de enquistamiento de la administración respecto a las reclamaciones de los administrados. Pero cuando el sector que reclama es un sector que tiene no solamente una potencia de alguna naturaleza, no lo voy a calificar económica o política, sino que tiene una potencia social imparable, como es el sector de las renovables, que gozaría del apoyo masivo de la opinión pública, incluso ya aquí desbordándola y trasladándolo a los grandes protocolos internacionales sobre el medio ambiente, en que estarían escandalizados ante una postura negativa, renuente, despreciativa o desconocedora por parte de la administración de cualquier medida que perjudique a las renovables y, por supuesto, que no se hagan esfuerzos para potenciarlas al máximo por sus incuestionables ventajas. La teoría de la confianza legítima, bueno, esto es una modernidad que ha empezado a plantearse ante los tribunales españoles. Bueno, en realidad es una construcción, como decía, de la jurisprudencia alemana, y nace en el año 1954 por un tribunal administrativo de Berlín, que crea esa construcción sobre la base, esa gran formación filosófica de los alemanes, grandes filósofos del derecho, que dice que así como la seguridad jurídica es una norma político objetiva que tiene que presidir la actuación de los poderes públicos, la confianza legítima es una consecuencia subjetiva que la persona, el administrado, tiene en que el Estado va a cumplir con la seguridad jurídica. Y por tanto se ve defraudado porque esa confianza que tenía en la seguridad jurídica no se ha cumplido. Y de ahí nace el principio de la confianza legítima y sobre todo se abre, porque si no estaríamos en un conflicto entre Estados y no tendría acceso el particular o la persona física o la persona jurídica. El gran avance es que el principio de confianza legítima da entrada a las personas físicas y a las personas jurídicas. Por cierto que también se ha hablado aquí, todos hemos tenido la tentación alguna vez de instalar en el tejado algo porque dicen que calienta el agua, y eso es un sector muy importante, el de las personas físicas, pero estamos hablando de otra cosa y el problema está afectando, por supuesto, en muchos sectores a personas jurídicas que han creído en esa potencialidad, han invertido y ahora pues ven defraudada su confianza legítima. Es más, como nosotros llegamos tardíamente al proceso constituyente, nuestra Constitución pertenece a eso que los constitucionalistas llaman constituciones de segunda generación. Las clásicas son las que nacen inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el texto fundamental de Bonn, la Constitución italiana fundamentalmente, y que se fijan esencialmente en lo que serían los derechos cívicos clásicos tomados del constitucionalismo norteamericano y potencian los derechos fundamentales individuales. Sin embargo, nosotros llegamos ya en una época que coincide cronológicamente cuando el constitucionalismo está muy avanzado y decide introducir otro género de derechos que en nuestra jerga se llaman de segunda generación y que son los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos un derecho que puede resultar revolucionario, el derecho a la calidad del medio ambiente, que está en nuestra Constitución. No es un problema, no es un deseo de unos ecologistas que tengan unas reuniones más o menos místicas, no, es un imperativo constitucional, este derecho a la calidad del medio ambiente. Luego, señor juez, si me obligan por una serie de razones a acudir a usted, le recuerdo que, por favor, tenga usted en cuenta a la hora de tomar su resolución que la Constitución le obliga a usted a resolver en función
de aquello que más favorezca la calidad del medio ambiente. Y es más, como también las leyes, digo, somos coetáneos de la Constitución griega y la Constitución portuguesa y la Constitución española, que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, no es un pequeño excurso, la Constitución española es una especie de retazo o de retales construido a través de la toma de muestras de muchas constituciones que ya existían, lo cual no está mal, porque hay que tomar, si se toma lo bueno, pues tampoco hay por qué inventar nada, sino si ya había algo bueno, pues se introduce. Y después todo el régimen administrativo del antiguo régimen, pues también se tiene oportunidad de transformarlo en los años 90, y ya se introduce el principio de protección de la confianza legítima en un texto que ya no es constitucional, sino que es de rango normativo general, pero no constitucional, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ya sé que, bueno, aquí se produce una confrontación entre los administrativistas clásicos y los administrativistas, yo diría, no les llamaría modernos, sino más bien los administrativistas no demasiado positivistas. Hay un administrativismo positivista que hace una lectura casi gramatical de las normas, contra lo cual es muy difícil luchar, porque la gramática es la gramática y tiene un significado, pero hay otra lectura mucho más amplia que es lo que consagra el Estado de Derecho, que es la ley más los principios generales de derecho. La ley sirve para todo, o sea, la ley, el Estado nazi tenía unas leyes pues hechas por un gran jurista como Carl Schmitt, pero no era un Estado de Derecho. Entonces el Estado de Derecho se caracteriza porque es la ley más los principios generales. Y tenemos principios generales y así se recoge, afortunadamente, se van incorporando a nuestra Constitución. Existe, repito, esta tensión doctrinal, afortunadamente, entre los administrativistas clásicos y los que podríamos decir que son diferentes, pero también, y esto es interesante, se produce una curiosa confrontación que va más allá del tema de las renovables y que no voy a explicar porque tiene, como en todo en este mundo, connotaciones personales incluso, de la confrontación entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia de la confianza legítima. Aunque hay que reconocer que realmente, si nos fijamos en lo que yo consideraría, otros a lo mejor no, resoluciones más relevantes, hay una tendencia cada vez más acusada al reconocimiento del principio de la confianza legítima. No voy a decir que por razones corporativas, pero la sentencia más contundente en materia de confianza legítima, pero que se puede aprovechar, del Tribunal Supremo, que es de 6 de julio del 2012, se hace por una norma que afecta a los notarios y registradores de la propiedad y que se invalida un reglamento estatal. Y otra sentencia anterior, del 2010, en relación con la jubilación de los jueces y magistrados. Dirán ustedes, hombre, claro, es que jugaban en terreno propio, ¿no? Pero bueno, la doctrina es la doctrina y haciendo por elevación, una transposición de las normas generales y abstrayéndolas del caso concreto, creemos que hay material suficiente, no voy ahora aquí a abrumarles para eso están las bases de datos, con las resoluciones que realmente apoyan este principio de la confianza legítima. Por tanto, creo que hay base suficiente en este momento para reclamar judicialmente, ya que los otros poderes públicos parece que no han respondido
incluso a sus proclamaciones. Por ejemplo, el presidente del gobierno en una universidad de Bogotá, cuando recibía el título de doctor honoris causa, el actual, decía que la seguridad jurídica es un requisito imprescindible para el progreso. Bueno, pues bien, recordémoselo, porque a lo mejor. Y después, en la cumbre iberoamericana, casi se monta un conflicto diplomático al protestar por la falta de respeto a la seguridad jurídica en relación con las expropiaciones de Argentina, Venezuela y Bolivia. Bueno, lo que no queremos para nosotros, pues tampoco lo queremos para nuestros ciudadanos, para las renovables y sobre todo para esos sectores que, se pongan como se pongan, no creo que haya falta insistir en ello, son el futuro. ¿Y cuál es, y con esto termino, si ya les he llevado a la perspectiva judicial, yo haría dos reflexiones. El principio de concentración o de unidad frente a las decisiones refuerza notablemente las posibilidades de éxito. Las guerras de taifas pueden tener su éxito y cada uno es muy libre de elegirlas. Ahora bien, una vez que he dicho esto, quiero recordarles que después, al proyectar negro sobre blanco y transponer al papel de la demanda las reclamaciones que transmitan cada uno de los reclamantes, la realidad no va a ser exactamente, valga la redundancia, mimética. Va a haber elementos fácticos, yo creo que no esenciales, pero sí diferenciales. Y esto tiene mucha importancia porque, claro, en el proceso no solamente hay que saber pedir, sino que hay que demostrar las razones, y ahí está la prueba. El proceso es la prueba. Todo lo demás podemos teorizarlo, hablarlo, y les podemos hacer unas demandas maravillosas, pero muchas veces la dificultad es el tema de la prueba. Pero en este caso, la prueba creo que está reforzada, y aquí entrarían los técnicos, por argumentos incontestables. Aunque la Administración del Estado, como es lógico, que pleitea gratis con el abogado del Estado, pues va a sacar sus informes tecnológicos. ¿Pero qué le ha pasado a la Administración del Estado? Que cuando se ha visto involucrado en su política y que ha afectado a sectores multinacionales, ha perdido el control de la jurisdicción interna y ha tenido que ir a arbitrajes internacionales. Y ahí ya no juega en terreno propio, ahí juega en un terreno que no digo que necesariamente vaya a perder, sino simplemente que se le ha sacado de su terreno y se le ha llevado al arbitraje internacional. Esta solución del arbitraje puede a lo mejor en algún caso ser utilizada por alguno de los sectores que aquí estén presentes. Podría ser, habría que analizar cada caso en concreto, pero yo venía a hablar de la jurisdicción nacional, de lo que hay aquí y ahora en este momento, y de lo que se puede y creo que se debe hacer con ciertas dosis de razonabilidad y de éxito, es reaccionar, incluso pues terminando con la famosa, por ser de justicia que pido tal, con una frase, dice: las renovables no son culpables.